El español o castellano es una lengua romance, derivada del latín, que pertenece a la subfamilia itálica dentro del conjunto indoeuropeo. Es la lengua oficial de España, de las naciones de Sudamérica, Centroamérica y por supuesto México. Este es el proyecto de la historia de la lengua española. Bienvenidos. La historia del idioma español usualmente se remonta al periodo prerromano, ya que se considera que las lenguas prerromanas de la península ejercieron influencia en el latín hispánico que conferiría a las lenguas romances peninsulares varias de sus características. Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, se consideran tres estadios diferentes: español medieval, español medio y español moderno. Aportes prerromanos. Los aportes prerromanos son los correspondientes a la lengua española anteriores al siglo III a.C. Aportaron probablemente las siguientes cosas: la desaparición de F inicial en muchas palabras que en latín llevaban este sonido, y supuestamente el llamado betacismo, debido a la influencia del bascuenc. Latín hispánico. A partir del siglo III a.C. se produce la romanización de la península, proceso que se alargará hasta finales del siglo I a.C. Las lenguas prerromanas van teniendo un uso más limitado y se limitan cada vez más a las áreas rurales. Así, en el uso público son sustituidas por el latín, que es la lengua administrativa del Imperio Romano. No obstante, conviene señalar algunos factores que van a influir decisivamente en el ulterior desarrollo del latín, que dará lugar a la aparición del castellano. En primer lugar, su situación geográfica, la distancia con el centro administrativo del Imperio, Roma, y el aislamiento geográfico, y el origen de los conquistadores. Castellano medieval. El castellano medieval comprende el periodo desde los primeros textos en el siglo X hasta el inicio del reajuste del sistema consonático hacia el siglo XIV. En el castellano medieval existía el sonido f, procedente de la F en latín inicial, que iría desapareciendo progresivamente en español. El castellano medieval admite que los pronombres clíticos vayan en posición postverbal si el verbo está conjugado, tal como sigue sucediendo en algunas variantes de Austurleones. El castellano medieval usa como verbos para formar los tiempos compuestos los verbos ser y haber. El primero se usa con verbos inacausativos y el segundo con verbos inergativos. Surgimiento del castellano. Las estimaciones glotocronológicas apuntan que la diversificación del latín empieza a ser notoria a partir del siglo III o IV después de Cristo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el latín vulgar evoluciona progresivamente en toda la Europa latina, diversificándose. En el siglo VIII, la expansión musulmana en la península ibérica pone a las lenguas romances peninsulares bajo una fuerte influencia léxica del árabe. Más de 4.000 vocablos en español, apareciendo el mozárabe. Español áurico y moderno. El español áurico o español medio es el estadio de la lengua que constituye la transición del castellano medieval al español moderno. Su fase inicial está caracterizada por la pérdida del contraste entre frictativas sordas y sonoras, pero conserva aún la distinción entre las sibilantes sordas que en español peninsular septentrional darán origen oficial en España y América hispanohablante. La Real Academia Española se fundó en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villanea. Felipe V aprobó su constitución el 3 de octubre de 1714 y la colocó bajo su amparo y real protección. Su propósito fue el de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. El español, como las demás lenguas romances, podría derivar de una forma del latín que había sufrido un proceso de criollización, que hizo el orden de constituyentes más fijo y más tendente al orden sintáctico SVO. La misma criollización pudo haber favorecido la pérdida de la flexión nominal, tanto o más que en los cambios fonéticos que afectaron al latín tardío. La pérdida de las marcas de caso aumentó la ambigüedad e hizo menos al español una lengua un poco menos sintáctica que al latín. A lo largo de la historia, la literatura ha sufrido grandes cambios y transformaciones propias de cada época y cultura. Por eso, se suele hablar de distintos movimientos literarios, en un intento de realizar una clasificación general de las distintas etapas por las que ha evolucionado la literatura. Suele tomarse la siguiente clasificación cronológica. Clasicismo.
del siglo V a.C. al V después de Cristo. Se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, y se caracteriza por buscar la armonía y el equilibrio entre el fondo y la forma. Obras clásicas inolvidables son la Ilíada y la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio. Renacimiento. Iniciada en Italia y propagada después por toda Europa, se caracteriza por el auge de las artes y la importancia central que toma el hombre. Son siempre obras de gran riqueza en las que la novela se convierte en el género más cultivado, apareciendo también la lírica y el teatro. La Divina Comedia de Dante o el Decamerón de Boccaccio son buenos ejemplos de este periodo, en el que hay que destacar la invención de la imprenta en el siglo XV. Barroquismo. Se trata de una extensión del Renacimiento, surgida en un mundo en crisis económica y social que llevan a una visión negativa del mundo. La mejor expresión del barroco la encontramos en España, donde hubo dos escuelas, el culteranismo, que pretende crear belleza por medio de la forma y cuyo representante fundamental fue Luis de Góngora, y el conceptismo, que se preocupa por el contenido, utilizando conceptos más profundos. Los principales exponentes del conceptismo son Quevedo y Gracián. Realismo, surgido en Francia, supone la irrupción de los escenarios locales y del lenguaje popular, acercando la literatura a la realidad social. Algunas obras importantes de este periodo son Rojo y Negro de Stendhal, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoevsky. Neoclasicismo. Representa una vuelta atrás a los valores clásicos griegos romanos, en busca de su equilibrio y serenidad. Existe también un interés por reformar al ciudadano. Una obra fundamental de esta época es El Cid de las Niñas de Fernández de Moratín. Romanticismo. Constituye una vuelta a la imaginación, abandonando la frialdad del neoclasicismo. Los sentimientos, la imaginación y los valores son el núcleo de la nueva literatura de esta época. Una obra fundamental del periodo es Don Álvaro o la fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Modernismo. Se busca lo natural como la clave fundamental para resaltar las creaciones. Algunas obras fundamentales son Azul de Rubén Darío y El Ismaelito de José Martí. Vanguardismo. Primera mitad del siglo XX. Los grupos de vanguardia surgieron como un intento de transformación de la literatura, negando el pasado y primando la originalidad por encima incluso de la realidad. Algunas obras importantes son Manifiesto Surrealista de André Breton y Luna Park de Luis Cardosa y Aragón. Video realizado por Andrés David Salas López y Sebastián López Novoa.